Hola, ahora vamos a trabajar algunos problemas utilizando la teoría del equilibrio líquido-vapor. Problemas de diseño que involucren también algunos equipos de destilación que los vamos a discutir y vamos a utilizar varias técnicas para dar resolución y vamos a valorar quiénes o cuáles son las mejores. Vamos a leer el problema. En una industria química se requiere recuperar acetona de mezclas que se han utilizado para hacer extracciones líquido-líquido. Las mezclas disponibles son de 2,8 molar de acetona y agua respectivamente. La operación que se puede hacer es a 1 atmósfera en un destilador tipo intermitente y con la condición de que la mitad de la acetona se evapore del líquido. ¿Qué composición tendrá el condensado y el líquido agotado de acetona en el destilador al final que se alcance la destilación a 1 atmósfera? ¿Y qué temperatura se necesita para dicha operación? Hacer con datos experimentales, ley de Raoul ideal y ley de Raoul modificada. Es decir, que prácticamente acá nos están pidiendo calcular la composición final que quedará de esta destilación con la condición de operación que será prácticamente esta condición que se evapore la mitad del líquido. Este es importante. Vamos a resaltar en negrita. Y la composición inicial que tenemos de 2,8 molar. Otra parte importante es que toda la operación se va a hacer a 1 atmósfera. Ok, primero vamos a hablar de estos destiladores, que ahora hablamos de un tipo intermitente. Prácticamente un destilador de tipo intermitente va a ser un destilador de esta manera. Un destilador de tipo intermitente es el destilador que por consecuencia tiene un tanque de destilación que está provisto de una resistencia térmica, es decir, un vapor que va por una tubería para que dé calentamiento, donde primero se alimenta, este llega al tanque y cuando empieza la operación de destilación, este va desprendiendo su vapor, el cual es condensado, para ser recuperado como líquido. El líquido va agotándose de la sustancia más volátil que queda siempre en este tanque y después cuando se termina la operación puede ser sangrado o puede ser vaciado para obtener el líquido agotado del componente más volátil. A diferencia de un destilador del tipo continuo, que vemos como una columna de destilación, donde continuamente por bomba se le está agregando alimentación y el cual está condensando el vapor y el cual está rehirviendo el líquido. Y estos productos son sacados continuamente con bombas. El vapor y el líquido. Que el líquido sería más rico en la sustancia más pesada, es decir, del menos volátil, y el vapor sería en el más volátil. En este caso, vamos a utilizar el destilador tipo intermitente. ¿Qué datos tenemos hasta ahora? Prácticamente vamos a empezar con la toma de datos. Tenemos una mezcla molar 0.2 a 0.8 de acetona y agua. Es decir, que a la acetona le pondré yo el componente 1, que va a ser el más volátil, y el agua, el número 2, que va a ser el menos volátil. Es decir, que prácticamente la fracción de acetona en alimentación es 0.2. Eso es lo que tenemos de alimentación. 0.2 de acetona en alimentación. ¿Qué otro dato tenemos? La presión total. Que la presión total va a ser de 101.325 kilopascales o en su defecto 1 atmósfera. Ahora, ¿cómo deberíamos de comenzar este problema? Vamos a comenzar haciendo los balances de materiales y esta resolución va a ser para datos experimentales. Que vamos a hablar de dónde vamos a sacar el dato. Número 1, haremos un balance global
que en el balance global prácticamente lo que vamos a tener es la alimentación F, que sería esta de acá, tiene que ser igual a L al final de la destilación más el vapor que vamos a recuperar. Este balance global va a ser un balance molar. Luego de este balance global haremos un balance por componente. Siempre molar. Y al mal volátil, que sería la acetona, que es el componente número 1. Hacemos el balance molar. ¿Y qué tenemos? Para hacer un balance por componentes tendríamos que tener la fracción, ¿miren? La fracción mol de la alimentación de acetona por los moles de acetona igual a la fracción mol de la acetona en el líquido más la fracción mol de la acetona en el vapor por los moles de vapor. Es decir, la fracción de equilibrio X1 y Y1 son las fracciones de composición en el equilibrio del líquido y del vapor cuando ésta se termine la destilación con la condición de operación. Y de último, como tenemos varias incógnitas, entonces tenemos que hacer un tercer balance para que sea específico, que va a ser el balance de operación. ¿A qué le vamos a llamar balance de operación? Prácticamente el balance de operación va a ser el balance que nos da la condición de esta operación de destilación. Y la condición es que la mitad de la acetona se evapore de líquido. Es decir, cuando tenemos la alimentación, tenemos un 20% molar de esa acetona en esa alimentación líquida al inicio. Y por lo tanto se tendrá que evaporar la mitad y hacerse vapor. Es decir, la fracción, o mejor dicho, los moles de acetona en el vapor sería la fracción molar de la acetona por los moles de vapor, y eso tiene que ser igual a la mitad, que sería 0.5 de la fracción de moles de acetona por la alimentación. Si nosotros miramos, para esto ya tenemos este juego de ecuaciones, tenemos 3 ecuaciones, pero necesitamos asumir algunas cosas. Como lo que se nos está pidiendo es encontrar la composición del líquido y del vapor en equilibrio al terminar la operación de destilación, nosotros lo que tenemos que hacer es que, como es la composición, sin importar los moles de alimentación al destilador, la composición no va a variar. Puede ser un mol, un kilomol, 1000 toneladas mol, etcétera, etcétera, pero no va a variar. Entonces vamos a asumir la alimentación, ya que la composición en el equilibrio es fija. Entonces vamos a decir que F es igual a un mol. Y entonces con eso, si nos fijamos, tendríamos L y B, que son incógnitas. F y XF los tenemos porque XF es 0.2, F es un mol, X1 y Y1 no los tenemos, serían 2 incógnitas más, entonces tendríamos 4 incógnitas y 3 ecuaciones. Entonces para eso necesitamos un dato más para definir
el equilibrio. Si nosotros nos vamos a los datos experimentales, que los encontramos en el PERRI, en el documento que les dejé de destilación de la sección 13, nosotros podemos encontrar los datos experimentales para acetona y agua, que ya los he escrito acá en Excel yo. Entonces, vamos a usar esos datos experimentales para trabajar. ¿Y qué datos tenemos del problema? Datos del diseño, vamos a ponerle. Vamos a darle un poco de formato a esto. Entonces, ¿qué teníamos? Tenemos la alimentación, que es un mol, que la alimentación está en moles. Y tenemos la fracción mol de la alimentación, que no tiene unidades, que es 0.2. Y tenemos la presión total, que sí tiene unidades y es en kilopascales y es de 101.325 kilopascales. Estos serán nuestros datos del diseño que nos dan. Ahora, auxiliándonos de los balances, vamos a empezar y de los datos experimentales. Vamos a comenzar con una tabla de iteración. ¿Qué tendrá nuestra tabla de iteración? Primero, si nosotros miramos, prácticamente en los datos experimentales se nos está dando nuestras temperaturas y el equilibrio de cada temperatura. Estos datos experimentales están a 101.325 kilopascales. Lo pueden leer en la tabla del PERRI que les adjunté en el aula virtual. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros al inicio? Entonces, si yo asumo una temperatura, digamos ahí la temperatura está en Celsius, acá por control la voy a dejar en Kelvin. Yo si asumo una temperatura, digamos, vamos a ver, ¿qué temperatura debería asumir? Si mi operación es de destilar en este tanque, está inicialmente en el tiempo cero, una alimentación que está en 0.2 de acetona, al destilarse, este líquido va a ir perdiendo acetona, es decir, que se va haciendo más rico en agua y se va empobreciendo o agotando en acetona. Por lo tanto, yo tendría que asumir una temperatura que me llegue a un equilibrio menor que el 0.2 que tenemos de la alimentación de acetona. Por lo tanto, asumiría una temperatura de 68.53 porque tendríamos una fracción líquida de 0.1. Asumo esa temperatura de 68.53. Acá hago mi control en Kelvin, 273.15. Y yo puedo con ello obtener de la tabla, miren, puedo obtener ahora dos variables. X1 y Y1, que serían mis datos de equilibrio. Sería 0.1 para el líquido y 0.7301 para el vapor. Luego de ello, puedo trabajar con mis balances. Como yo ya no tengo a X1 y a Y1 como incógnita, solo tengo a L y a B. Y en este caso solo a B. Y uso el balance 2 y 3 para calcular estos componentes. Si miramos el balance de operación, yo directamente puedo sacar B de aquí. B que estaría en mol. Y entonces despejo pasando a Y1 a dividir. Entonces hago 0.5 por la fracción de la alimentación por los moles de alimentación entre la fracción del vapor. Si miramos los moles de alimentación y la fracción de alimentación son constantes, pues las dejo como constantes en la tabla. Y esto me daría, que solo voy a dejar 4 cifras, me daría los moles del vapor. Y para sacar los moles del líquido,
uso el balance número 2, el de componentes, porque ya tengo esta parte y1 por b, xf por f y tengo x1. Entonces tengo xf por f menos y1 por b por v y todo esto entre x1. Prácticamente estoy despejando el balance número 2 para la incógnita de L. ¿Qué variables son constantes acá? La fracción de la alimentación y los moles de alimentación. Entonces sale que lo dejo en 3, ven 4 después del punto y yo sé por el balance número 1 que no lo he utilizado que B más L o L más B, mejor dicho, que también va a estar en mol, me tiene que dar igual a F. Es decir, que esto me tiene que sumar 1. Y si yo sumo estas dos, me da mayor que 1. Por lo tanto, 68.53 no es la temperatura de operación del destilador tipo intermitente, ya que se necesitaría más moles y no se calcularía con los balances. Entonces yo sigo asumiendo esta temperatura que esté por debajo de 0.2 en el líquido y yo puedo decir que es 65.26, que es la temperatura para una fracción líquida de 0.15 y una fracción de vapor de 0.7716. Hago lo mismo, como yo ya tengo constantes, las variables que deben de ser, bajo mi iteración y mi suma me da menor que un mol. Por lo tanto, la respuesta está entre 68.53 y 65. Y como yo tengo mis datos de equilibrio, yo debería solo interpolar para sacar otros datos. Te voy a hacer una tabla de interpolación. Con estos datos, donde yo pueda suponer una temperatura, digamos 67 grados Celsius, 67, y puedo interpolar. Para X debería interpolar con la ecuación de la recta, debería ser, vamos a ver, debería ser este menos este, entre este menos este, por este menos este, más este de acá. Y al igual para Y, tendría que ser este menos este, entre este y este, la resta de estos dos, por este menos este, más este de acá. Esta es una simple interpolación usando la ecuación de la recta. Y lo vamos a dejar en 4 cifras. Si es 67, bajamos la temperatura en Kelvin, que solo la tengo como marcador, y para X1 tenemos 0.1234 y para X2 0.7495. Bajo lo otro y veo cuánto da la suma de L más V. Da 0.9438. Es decir, que si sigo bajando yo la temperatura abajo de 67, me voy acercando a 65.26, que va a ser menos que 1. Y si sigo aumentando, voy a llegar a 1 sin pasarme de 68.53, que ya ha sobrepasado 1. Entonces voy a hablar de un 67, de un 68 grados, digamos. 68 grados bajo la de Kelvin y autocompleto, dando X1 es 0.1081 y Y1
es 0.7368. Bajo mi iteración y me da por encima, miren, de 1. Por lo tanto, está entre 68 y 67. 67.5, .1157, .7432 y tengo .9989. Entonces dejamos en 67.7. Miren, 67.7. 0.1127 para X1 y 0.7406 para Y1. Y lo da por encima. Es decir, que 67.6. Y sigo probando 67.6, .1142, .7419 y todavía estoy por encima. Entonces, trabajo con 67.5 que ya lo habíamos hecho y 6, entonces debería estar como en 67.55. 67.55, 0.1150 y 0.7425. Miren, ya casi 1. Si nosotros seguimos modificando esto, 67.52, 67.52, 0.154 y 0.7429. Más bajo y 67.51. 67.51, que sería lo más bajo que podría leer un termómetro para fines de operación de fábrica. Entonces tenemos que la operación prácticamente, dándole un poco de formato a esto, vamos a tener como respuesta que la temperatura va a ser 67.51 grados y las composiciones serán de .1156 para el líquido y .743 para el vapor. Este sería el ejercicio con datos experimentales.